Hola, buenos días. Hoy estamos en la Sala de Pintura Veneciana del Museo Nacional del Prado, en Madrid. Vamos a hablar de un tema de las obras de arte, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista del derecho. Y para eso tenemos con nosotros a doña Encarnación Trías, vicepresidenta... Doña Encarnación Roca Trías, perdone, vicepresidenta del Tribunal Supremo, que nos va a aportar este punto de vista tan interesante que también se encuentra en las obras del Museo del Prado, y en este caso con este matrimonio que pinta Lorenzo Lotto. Buenos días, doña Encarnación. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué nos puede decir sobre esta obra, sobre el matrimonio que está mostrando aquí Lotto? Bueno, pues yo os puedo decir desde el punto de vista del derecho una cosa y desde el punto de vista de la tradición del retrato matrimonial en el siglo XVI, XV-XVI, que se realizaba para fundar con la idea de que dos personas, marido y mujer, fundan una economía y para eso pues deben perpetuarse, ¿no? En este caso, esta pareja formada por Lorenzo Lotto y su futura esposa, porque es el acto del matrimonio, demuestra que el matrimonio, desde el punto de vista del derecho, implica la igualdad hombre y mujer. Aunque parezca mentira, en el siglo XVI ya ocurría que el hombre y la mujer, cuando contraían matrimonio, no estaban tan desequilibrados entre ellos como se ha producido después una interpretación, por lo menos en estas alturas de la historia, o estas alturas de la economía dentro de la historia. Pero el matrimonio, según el Código Civil actual, ¿no? Comporta deberes y obligaciones. Para eso está aquí el Cupido, que les impone el yugo matrimonial, pero simboliza que el amor puede ayudar a mantener esto que a veces puede ser pesado. Pero desde el punto de vista jurídico, el matrimonio es un derecho fundamental. Por esto está en la Constitución española desde la Declaración de Derechos Humanos de 1949. Está en la Constitución española como propugnando la igualdad de hombre y mujer, y por esta razón he pensado que este cuadro podía ser muy significativo para explicar lo que hoy en día es el matrimonio. En la época de Lotto, el marido y la mujer se casaban para siempre. Evidentemente había sus problemas matrimoniales, porque la historia no ha cambiado, pero el matrimonio era indisoluble. Pero en cambio ahora el matrimonio es disoluble por divorcio. En aquella época solo se podía, en aquella época hasta muy recientemente, el matrimonio solo se podía disolver por la muerte. Ahora no, ahora hay divorcio y por tanto se puede disolver antes de que uno de los cónyuges fallezca. Y luego hay otra cuestión muy importante en el matrimonio, entre este matrimonio y lo que en este momento está en vigor, y es que en el siglo XVI solamente se podía casar un hombre con una mujer, ¿no? Toda la cuestión de quienes pueden casarse entre ellos no aparece hasta mediados del siglo XX. Y ahora está reconocido por el Tribunal Constitucional en sentencias que han interpretado el artículo 32 de la Constitución. Por tanto, la diferencia, a mi modo de ver, es muy clara. Estos se casaban para siempre hasta la muerte de uno de los dos, y ahora hay divorcio. En aquella época y ahora se pueden casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y en la época de Lotto esto no podía ocurrir. O sea, que el matrimonio, aunque la estructura de la institución jurídica es la misma, realmente ha cambiado gracias a los derechos fundamentales. Y también se han introducido nuevas formas, ¿no?, de adaptarse un poco a los tiempos, las uniones de hecho, ¿no? Sí, pero a ver, sí es así.
pero el matrimonio requiere una forma. No solamente es el amor, sin amor también hay matrimonio, ¿eh? Sí, porque en este caso lo ha comentado antes, ¿no? Porque estamos hablando de unión económica. Sí, sin amor también hay matrimonio. No es necesario que los cónyuges se quieran para que el matrimonio sea válido. Claro, en todos los tiempos el matrimonio ha servido para cohesionar la sociedad y realmente pues para cumplir una serie de finalidades, como son la seguridad en la procreación, para saber quién es hijo de quién, para ayuda mutua en lo que podríamos llamar una incipiente seguridad social, ¿no? La primera obligación de protegerse está entre los miembros de la familia, en este caso el matrimonio, de protegerse mutuamente, y después para asegurar el destino de los bienes en el momento en que los cónyuges, uno de los cónyuges muere. Para esto está el régimen económico matrimonial. Es decir, el matrimonio cumple muchas funciones. Cuando se introduce el matrimonio romántico, bastante después del cuadro de Loto, sí, estamos hablando de 1523 en este cuadro. Siglo XVI. Yo el matrimonio romántico, yo pienso que se introduce contemporáneamente con la Revolución Francesa, es decir, el matrimonio por amor. Esta estabilidad que está representada aquí y que solamente se va a poder superar todas las dificultades si interviene el amor, desaparece, y entonces el amor es una cosa que no se puede exigir, es decir, es un sentimiento que no se puede exigir jurídicamente. Y por tanto, las promesas de amor, yo cuando voy a una boda siempre pienso, te prometo quererte hasta la muerte. Digo, bueno, y jurídicamente, ¿quién lo puede exigir? Yo que he sido juez del Tribunal Supremo y ahora estoy en el Constitucional, si me plantean una demanda así, yo la tendría que rechazar. Solo ayuda, fíjate, aquí en el cuadro te puede un poco dar la idea de lo que estoy diciendo. Estos se casan, independientemente de que se quieran o no. El amor les va a ayudar a soportarse mutuamente, porque vivir juntos es muy difícil. Aparte de que sea un derecho fundamental. Pues doña Encarnación, vamos a seguir en la visita. Vamos además a desplazarnos un poco por el museo, porque vamos a hablar también de otros aspectos del derecho que se encuentran en las obras de arte. Vamos a ir a Torrijos, al fusilamiento de Torrijos, con Pedro González Trevijano, también magistrado del Tribunal Supremo. Buenos días. Constitucional. Hoy es, disculpadme porque me he levantado un poco dormido. No sé nada. Tribunales al fin y al cabo. Sí, es verdad. Y vamos a ir de paso por esta galería central, que de momento está vacía porque el museo abre a las 10. ¿Y por qué estamos haciendo esta visita? Pues por este magnífico proyecto que ha cogido la forma de este libro, Los Derechos Constitucionales, un paseo por el Prado, en donde, editado por el Tribunal Constitucional, en donde se relatan estos aspectos, ¿no?, que esconden las obras. Sí. Nosotros, en un momento determinado, como nosotros estamos conmemorando el 40 aniversario de la creación del Tribunal Constitucional, después de la entrada en vigor de la Constitución en el año 79, ¿no? ¿Seguro? Pues pensamos que una manera para conmemorarlo era atribuir a los cuadros que estaban colgados en el Prado un significado jurídico en el sentido de que podrían perfectamente dar idea de un derecho fundamental. Y por eso pensamos en Pedro Trevijano, que además es un gran amante del arte, pensamos en este proyecto. Sí, aparte de las consideraciones más sesudas que conmemoramos con ocasión del 40 aniversario en el tribunal,
pusimos en marcha este proyecto, que era un proyecto creo que innovador, muy bonito para nosotros como directores del proyecto. Fue una pena que no hubiéramos podido realizar la exposición que estaba cerrada con el Prado y que queremos dar las gracias a don Javier Solana y al director del Prado, a Miguel Solomir, pero la pandemia imposibilitó la celebración de la exposición. Pero sí ha quedado el libro, que es un libro pues, que trata de unir un poco pintura y derecho, dos ámbitos que parecen muy disímiles, pero que yo creo que en realidad no lo son. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional y yo no creemos en áreas de conocimiento o áreas de la vida impermeables, anticríticas y contradictorias. Y el arte forma parte de la vida, igual que el derecho, y el derecho, que es una ciencia árida, seca, con preceptos en blanco y negro, pues ser coloreado, ¿verdad, Carla? Con el dinamismo cromático de los pinceles, pues tiene su aquel, ¿no? Aunque es verdad que, como hemos repetido en Carnillo, como estos cuadros del Prado están pintados en un contexto político distinto, los principios del antiguo régimen, quieras o no, los comentarios son un poco a la contra. Lo que la Constitución de 1978 establece es en muchas ocasiones lo contrario de lo que visualizan los cuadros. Sí. Y esa es una realidad que efectivamente se produce y que se constata pues, en todos ellos, como que comentaba la vicepresidenta del matrimonio del otro. Sí, ¿no? sí, claro, hay que ponerlos un poco en su contexto. Si los ponen en su contexto también hay más posibilidades de interpretación, ¿no? Claro. Además también hablando de los matrimonios, en muchas ocasiones, claro, el arte ha servido como ese tipo de matrimonios, ¿no? Que se hacían que no eran por amor, ¿no? Era una cuestión política y eso en el Museo del Prado se ve mucho, ¿no? También en las obras. Sí, evidente esto. Pero es que el matrimonio históricamente no era fundamentalmente la unión por amor. Además hay una cuestión, como tenía otras finalidades en la época, solo se casaban los ricos. Vaya. Sí, porque los obreros del campo, los trabajadores, no tenían nada que repartir. ¿Para qué se tenían que casar? Pues, don Pedro, ahora estamos con esta magnífica obra, El fusilamiento de Torrijos. Sí. ¿Y qué es lo que ve usted en esta obra desde el punto de vista del derecho? Bueno, esta es una obra fantástica, esto es obvio, pero realmente es un lienzo increíble. Yo siempre he pensado que los fusilamientos del 3 de mayo de Goya y este cuadro que se pinta 75 años después, más o menos, son los dos cuadros más grandiosos de la historia de pintura española. Hay otro tercero, que es el juramento de la reina María Cristina, pintado por Sorolla, que es un lienzo fantástico, pero yo creo que carece de ese sentido épico, de ese compromiso ciudadano, aunque sea trágico, que inspira los fusilamientos del 2 de mayo y este cuadro de Antonio Gisbert, que es verdaderamente formidable. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esta escena? Pues para aquellos que no estén familiarizados con la historia. Todo empieza la historia de España con la llegada a España del malhadado Fernando VII, que deroga en Valencia en 1814 la Constitución de 1812. Tras la derogación de la Constitución de 1812 entramos en una época de absolutismo político con un intervalo liberal, el trienio liberal, donde el personaje que está en el centro, anudado con las manos con dos compañeros, vamos a ver. el general Torrijos, que desempeña un papel relevante en aquella época del trienio liberal, del establecimiento de los derechos y de un cierto régimen constitucional. Terminado el trienio liberal en 1823 y ante la derogación definitiva de la Constitución de 1812 y la malhadada entrada de los 100.000 hijos de San Luis en España, se exilia en Inglaterra. Es amigo de Wellington le ayuda a sobrevivir y en un momento determinado pues organiza una conspiración para llegar a España y tratar de restablecer la liberal Constitución de 1812. Todo preparado para desembarcar en un pueblecito cerca de Málaga, Fongirola, en compañía de un grupo de fieles cuyos principales son los que se encuentran aquí. Pero es finalmente traicionado por el gobernador de Málaga y entregado a las tropas de Fernando VII. Este es el momento en el que precisamente en las playas de Málaga se va a proceder al fusilamiento de Torrijos, algunos de cuyos compañeros, que ya están en el suelo, han sido fusilados previamente. Este es un cuadro además que tiene un perfil propagandístico incuestionable. Es de los pocos retratos de historia encargados por el gobierno. Se encargó durante el gobierno de Sagasta
siendo ministro Montero Ríos, y tenía el objetivo, precisamente en una época en la que se estaban revitalizando los valores liberales, de hablar de la Constitución de 1812 y lo que supuso en su momento de entrada en la modernidad constitucional española. Yo siempre he creído que Gisbert, que era un alicantino, seguramente muy vitalista, se veía un poco como Delacroix en ese cuadro de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Pues en otro tono menos simbólico, menos alegórico, yo creo que es lo que refleja la idea de este cuadro. El cuadro además parece como una fotografía, porque están perfectamente definidos los caracteres de cada uno de los personajes, cómo van pintados, cómo van retratados. Recoge, yo creo que todos ellos con grandeza y con serenidad de ánimo, pues un momento tan difícil y tan complejo como es la pérdida de la vida. Los tres monjes que aparecen, la verdad es que yo siempre he pensado que no salían muy bien parados. No sé si Gisbert quería de alguna forma resaltar una cierta connivencia de la Iglesia con los poderes del antiguo régimen. Pareciera que asisten de una forma muy fría y muy distante al lúgubre acontecimiento que está sucediendo. Y que me decía qué significaba política y constitucionalmente aquello. Bueno, la Constitución de Cádiz, como se sabe, y sobre todo si nos escuchan personas de Iberoamérica, fue una constitución de los españoles de aquí, pero también de los que se llaman españoles de ultramar. Fue la primera constitución española de verdad, porque el Estatuto de Bayona de 1808 fue una constitución inspirada directamente por Napoleón. Y esta constitución de 1812 se asentaba en tres principios verdaderamente maravillosos que se han consagrado hoy en la Constitución española de 1978. La afirmación y el convencimiento de Torrijos de que la nación española es la unión de ciudadanos libres y unidos por la búsqueda del bien común. En segundo término, el convencimiento de que hay, por supuesto, que respetar la Constitución y respetar las leyes. Y en tercer término, que hay un objetivo prioritario en las relaciones constitucionales que, más allá de la satisfacción de mandatos públicos abstractos, pues nos impele también a ser, como decía la Constitución de 1812, pues más justos y más benéficos. Y eso es lo que yo creo que recoge, pues 150 años después, la Constitución española de 1978, con el artículo que hemos elegido, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional y yo, Carla Roca, para referenciar lo que es ni más ni menos que el primero de los artículos que sirve de entrada a los derechos y libertades fundamentales. Un precioso artículo 10 que comienza diciendo más o menos que la dignidad de la persona y los derechos fundamentales son fundamento del orden político y social. Pues bien, yo creo que esta idea de la dignidad de la persona, de su grandeza de ánimo, de su espíritu libertario, se antropomorfiza muy bien en el personaje de Torrijos. Este personaje despertaría además en la historia de España pues una gran pasión. Espronceda, el poeta y escritor del 19, le dedicó un poema en el que resaltaba su espíritu henchido de libertad, me parece, y 40 o 50 años después Federico García Lorca hablaba de él como el militar de frente noble, ¿no? Hay personas que han querido ver aquí en este fusilamiento que se va a producir de Torrijos, pues un poco los perfiles trágicos de la muerte de Sócrates o de Cicerón, que de forma impasible y con grandeza de espíritu han vivido con grandeza y mueren con la dignidad de las personas que están distinguidas por el dedo de los dioses, ¿no? Pues una de estas personas que yo creo que está distinguida por el dedo de los dioses, pues es Torrijos, ¿no? Por eso es verdad, yo creo que este cuadro, que es de tonos apagados y fríos, porque Gisbert era un pintor al que le achacaban que pintaba con una pintura muy atemperada, muy autorrestrictiva, no le gustaban mucho los artificios, era una pintura casi muy monocromática. Algunos dicen que era, como comentaba antes, muy distante. Pero realmente este cuadro yo creo que no representa tanto, por lo menos cuando yo lo veo no me gustaría pensar tanto el lúgubre hedor de la muerte, sino un liberal aroma de la libertad, ¿no? Un cuadro verdaderamente fantástico. Yo creo que es uno de los grandes cuadros, sin género de dudas, de la historia de la pintura española, y junto con el de Goya, yo creo que con mucho los dos más grandes cuadros. El cuadro debe también bastante a Goya en la composición de los fusilamientos. No están ubicados igual, pero la estructura compositiva no es tan rara, igual que en el cuadro de Goya ya hay unas personas que han fallecido, que están en el suelo, algo que le pasa también al fusilamiento de Maximiliano de Manet. Y luego es verdad que los soldados
los que van a producir el asesinato, que parece una máquina indiscriminada de matar, casi no tienen personalidad, son todos iguales. Eso no es irrelevante, yo creo, en la obra de Gisbert. A diferencia de los retratados, que tienen sus perfiles singularmente apuntados, aquello parece una máquina grosera, indiferenciada de matar, en que son todos iguales, aunque se colocan detrás, pues yo creo que la idea es más o menos semejante, ¿no? Yo creo que sinceramente un cuadro... Sí, como muestra Goya, ¿no? Sí, no mostrar los culpables es casi la insensatez, ¿no? de la muerte y de, yo creo que la violencia. No hay tanto una responsabilidad individual del soldado, que al final es alguien que cumple órdenes, pero sí forma parte de un engranaje en aquella época de los herrajes de la tiranía del llamado antiguo régimen, pues que lleva por delante pues el intento de un hombre comprometido y liberal como era Torrijos y sus compañeros en esta aventura fantástica que al final no sale bien porque le traicionan. Cuando los amigos de Torrijos le piden la amnistía al rey, Fernando VII, uno de los personajes más lamentables, sino que más en la historia de España, lo único que se le ocurrió decir es que los fusilen a todos. Pues bueno, esta expresión, que los fusilen a todos, lo fusilaron en lo físico, pero su grandeza creo que se refleja fantásticamente en este cuadro, que es verdaderamente maravilloso. De este cuadro, que además se hizo una exposición hace poco, y el director llegó a comentar que se podría ver un poco casi como el Guernica, pero del siglo XIX, ¿no? Expresando un poco esos valores. Sí, yo creo que es un poco el cuadro representativo del pensamiento liberal del siglo XIX, que representó en su día pues la apuesta por una democratización de nuestro constitucionalismo pues en la segunda mitad del siglo XIX, y siendo Sagasta presidente del gobierno, pensó que qué mejor que rememorar pues el acto valeroso y comprometido de un militar encomiable como era Torrijos, y escogió para ello pues uno de los grandes pintores de historia de la época, que era el alicantino Gisbert. Realmente es un cuadro pues que lo tiene todo, porque incluso si uno se acerca a la zona que todavía se puede ver más o menos de donde está ubicado el cuadro, pues está todo muy bien diseñado. Yo que suelo pasar las vacaciones de verano en la Costa del Sol, cuando uno pasa en el coche se hace más o menos una idea, con una cierta distancia por supuesto, de cuál fue el lugar donde se produjo el desenlace fatídico de los conjurados. Porque está representado, además, el paisaje está representado de una forma fiel. O sea, se quiere... El paisaje que se representa con la iglesia, el paisaje de fondo, las montañas, es exactamente el paisaje que en aquel momento existía en las playas de Fuengirola, que es una pequeña localidad inicialmente de pescadores, bueno, y un centro turístico muy importante, que debe estar de Málaga pues como unos 30 kilómetros, más o menos. Esto no existe hoy en día, por supuesto, ha desaparecido, han transcurrido más de 200 años, pero el enclave físico reproduce con exactitud el lugar donde se produjo en aquel momento su fusilamiento. Este es un cuadro, yo creo que también en la actualidad tiene mucha trascendencia, porque yo creo que la vicepresidenta y yo, que está aquí detrás, siempre hemos pensado que este cuadro, la Constitución de 1812, al final es el antecedente verdaderamente relevante de nuestra Constitución de 1978. Pero la Constitución de 1978 es, dicho de forma sencilla, pues la Constitución de 1812 perfeccionada y en un contexto que la hizo posible. Muchos de los valores de la Constitución de 1812, cuyo restablecimiento era lo que quería Torrijos, pues hoy existen en España. Derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, que son como una especie de contenido intangible que hay que preservar en todo caso. Labor a la que se dedican los tribunales ordinarios y especialmente al Tribunal Constitucional. Y simultáneamente también pues la idea de que, como decía un británico, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y en consecuencia los controles políticos son absolutamente imprescindibles. Esa idea de control de las instituciones y de los poderes públicos y esa protección de ese contenido esencial de los derechos de las personas, pues son dos contenidos que de alguna forma, de manera mucho más rudimentaria, se articulaban ya en 1812 y que 160 años después, a diferencia de la Constitución de 1812, en la que no todos los españoles respaldaban el texto constitucional, en 1978 pues se consigue aprobar una Constitución que es de todos y para todos los españoles. Y este pues es un magnífico precedente de la modernidad constitucional. Pues muchísimas gracias, lo vamos a dejar aquí. Agradecemos muchísimo
La presencia, Pedro González Trevijano, magistrado del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. Hoy no doy una, desde luego. Nada. Disculpadme. Encarnación Roca Trías, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, que nos han presentado este proyecto. A ver si se puede ver bien el libro. Es un paseo diferente, los derechos constitucionales, a través de este paseo por el Prado. Como podéis ver, las obras del Prado, estas obras maestras, hay muchas formas de disfrutarlas y de aprender de ellas. Muchísimas gracias, ha sido un placer y hemos aprendido muchísimo. Lo dejamos por hoy. Y os animamos a todos a visitar el Museo del Prado, si podéis estos días. Es una visita segura, hay está la exposición Reencuentro, la exposición Invitadas, estuches del Delfín, que seguramente sean de interés, y los que no podáis, en nuestra página web vais a encontrar muchísima información sobre estas obras, también vídeos de obras comentadas, de conferencias, de restauraciones. Y lo dejamos, os deseamos a todos muy buen fin de semana y recordamos que hacemos directos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.